distingue, porque de alguna manera ustedes están depositando su confianza en su deseo de aprender y desarrollarse y en mejorar sus competencias en nuestro grupo humano. Así que quiero lo primero agradecerles y bueno, decirles que para mí es una gran motivación y estoy muy contento de poder compartir este rato con ustedes. La idea es que si pueden ir en el transcurso de la presentación anotando sus preguntas, porque algunas de ellas se van respondiendo durante la presentación, de manera tal de que las que les queden, al final haremos una ronda o rondas de preguntas, comentarios y conversación. Y el tema puede que sea un poco árido, porque a pesar de la clase anterior, que la capacidad de PIA, ¿no es cierto?, de dar esta visión como más global y muy cercana, acá hay algunos temas que pueden ser un poquitito más áridos que voy a tratar de irlos de alguna manera exponiendo de manera que haga sentido. ¿Ah? Y al mismo tiempo quiero darles herramientas porque este módulo y esta conversación que vamos a tener tiene por objeto esencialmente mostrarles a ustedes que, si bien es cierto, los eventos adversos de infancia generan huellas indelebles que pueden durar toda la vida, también nos han dado un conocimiento en el cual nos permite hoy decirles que podemos revertir o trabajar en esos efectos también el resto de nuestra vida teniendo el conocimiento de cómo hacerlo. No hablo de una reversibilidad total, porque siempre quedan no solo huellas en lo físico y biológico, sino que también en la estructura del subconsciente, también del consciente, pero especialmente el subconsciente. Pero, si bien es cierto, uno no vuelve, entre comillas, a recuperarse o sanarse o repararse, no significa volver a estar como antes. Pero aquí les quisiera hacer yo la analogía con una cultura japonesa que es la de recomponer o arreglar objetos rotos. Y en esta filosofía japonesa de arreglar objetos rotos, ellos lo que hacen es unir las piezas del objeto, de la cerámica rota, del jarro, de lo que tuviera valor, lo unen con oro. De tal manera que este objeto que se quebra luego del proceso consciente, del proceso cuidadoso, del proceso amoroso de construir este objeto y de unir todas sus partes con oro, se transforma en un objeto muchísimo más valioso que el que era en su origen, cuando no estaba quebrado. Eso también se le puede denominar, haciendo la analogía, en el proceso de lo que yo llamo la alquimia. Cómo personas que pueden haber sufrido eventos adversos de infancia, abuso, pueden transformar su vida y transformarla en algo que puede llegar a ser muchísimo mejor de lo que quizás nunca se hubiera dado en un proceso de una vida común, digamos. O sea, sin mayores sobresaltos. Eso es un poquitito el mensaje y voy a pasar a la cosa ya más formal de la presentación, donde voy a mostrarles aquí y voy a compartir, un segundito, vamos a compartir pantalla. Okidoki. Entonces, vamos a ver, tú me dices si se va viendo bien, porque tengo aquí, entonces, compartir pantallas. ¿Por qué no me quiere compartir el desktop? A ver, dame un segundito. Share. Ah, entonces, ya. Perfecto. Voy a tener que salirme un segundo porque el computador no me permitía compartir pantalla, así que denme un segundito, por favor. Ya.
Ok, volví. Gracias por la espera. Vamos ahora. Ya, ahora me tienes que habilitar el compartir. Mm, Maite, me tienes que habilitar el compartir pantalla. Está habilitado. A ver. ¿Qué pasar acá? Ok. Ok, vamos ahora. Entonces, ¿dónde está la pantalla que tengo que compartir aquí? Share. Vamos, partimos. Ok, Ahora sí se ve James. ahora sí se ve. Perfecto. Hola, Ya, profesor, nos largamos. disculpe, antes que Sí, comience para no interrumpirlo, ¿usted va a subir esta presentación a la página? se la voy a entregar a Maite en que... sí, la presentación la vamos a subir, sí, efectivamente. Ya, buenísimo. Muchas gracias. De nada. Bueno, yo voy a hablar un poco de los eventos adversos de infancia en su perspectiva histórica, ¿ya? Y de los fundamentos epigenéticos. ¿Qué es la epigenética? Bueno, es algo que voy a entrar a conversar y a exponerles durante la presentación. Así que no se asusten de la terminología porque es justamente lo que voy a tratar de ir mostrando y analizando. ¿De acuerdo? Um, vamos a ver aquí. Ahí está. Ahora, ¿qué son los mecanismos biológicos de los ACE, que es Adverse Childhood Experiences? Mucho de lo que aquí van a ver está en inglés. Hay muchas cosas que yo escribo en castellano, pero gran parte de la literatura y casi todo lo que existe está en lengua inglesa. Por lo tanto, bueno, Google Translator, hay un montón de cosas que después, si necesitan, pueden incluso meterse en los papers y hay, por ejemplo, Zotero, que es un software de manejo bibliográfico gratuito, tiene lo que se llama un add-on que puede incluso traducirles el paper completo automáticamente con Google Translator. Así que están todas esas posibilidades. Ahora, el LACE es un concepto que lo que representa, miren lo que les voy a decir, es una tormenta química. Estos son moléculas, son sustancias que reaccionan con nuestro cuerpo a nivel neuronal, a nivel suprarrenal, a nivel placentario, a nivel fetal, etc. Y cuando se generan estos eventos adversos de infancia, lo que están provocando es un desencadenamiento, una especie de explosión que va siendo comandada o generada por el sistema neuroendocrino a nivel de la glándula suprarrenal con un gatillante que se encuentra en el cerebro, en una parte del cerebro muy central que se llama la amígdala. Esa zona de la amígdala tiene un sistema de regulación que se activa o se inactiva en cuanto a lo que es miedo o en cuanto hay alerta o bien cuando hay lo que se llama en la expresión en inglés fight or flight, o sea, peleas o huyes, y que se activa cuando se identifican situaciones de posible agresión. Y dependiendo de la intensidad del estímulo o de su cronicidad, puede ser que las personas, en particular los niños o los nonatos, no tengan cómo contrarrestarlo con los mecanismos naturales de regulación y de inhibición, que están también en esta misma amígdala. Estos mecanismos naturales de regulación e inhibición se van desarrollando justamente con la madurez del individuo, van de alguna manera haciéndose controlables. Sin embargo, cuando el estímulo adverso, como puede ser en la adultez una situación de guerra, puede generar también una desregulación, una falla, por decirlo así, de este sistema de control de
de miedo o de control de alerta o control de alarma que puede provocar un desajuste completo de todo el sistema. Y esto es sumamente delicado porque, como les voy a mostrar, no es solamente un fenómeno que podríamos llamar etéreo o psicológico o no concreto biológico, sino que se traduce en trastornos formalmente anatómicos en el individuo, como por ejemplo disminución del grosor de la corteza cerebral. Estos eventos adversos de infancia tienen una expresión a nivel genético y a nivel molecular en todas las células de nuestro cuerpo. Por lo tanto, el evento adverso de infancia es un concepto que está en permanente evolución. Por ejemplo, si el trauma en infancia, por un abuso de una niña por su padre, que no solamente genera todos los desajustes psíquicos, emocionales, pero ese hecho y su repetición puede generar algo que yo considero que es un grado aún mayor de agresión, de daño, que es cuando se llega a esta situación como de estupor, donde por lo pequeño de la niña o del niño y por la gravedad e intensidad y cronicidad de la agresión, mientras más pequeño, menor capacidad de entender esta especie como de, llamémoslo tsunami, de conceptos para los cuales ni siquiera tiene algún tipo de concepción mental. Como por ejemplo, lo que es el desarrollo o lo que es la energía sexual de los adultos. Eso es algo en lo cual las niñas y los niños no están preparados para entenderlo. Por lo tanto, no solamente se genera este temor, esta, digamos, dualidad o doble efecto en que la persona que a uno lo tiene que proteger es la persona que lo está agrediendo de una manera que además no se entiende. Entonces, todos estos fenómenos van produciendo una inactivación, una desregulación de los centros de control cerebrales. Y esto es físico. Muy importante entender que esto es un proceso físico, biológico, en el cuerpo de la persona. Ahora, como les comentaba, el mecanismo de acción de estos cambios se da, primero, por el efecto directo de las moléculas, como puede ser el cortisol y la adrenalina, que son dos sustancias hormonales y neurohormonales que se producen frente al riesgo o al temor. Cuando uno va caminando por la calle tranquilamente, una noche lluviosa, pasa frente a una reja y de repente de la nada salta un perro gigante ladrando, uno se pega un salto que probablemente termina sin darse cuenta en la otra lado de la avería. Atravesó la calle sin darse cuenta. ¿De dónde sacó la energía, la inmediatez para hacer esa maniobra de evitación? Bueno, eso se logra con un flujo inmediato, violento, intenso de adrenalina y de cortisol. Eso también produce sudoración, dilatación de las pupilas, ¿no es cierto? Taquicardia, aumenta la frecuencia respiratoria. Pero, ¿qué ocurre? Cuando uno ya está al otro lado de la vereda y se da cuenta que el perro está detrás de la reja, bueno, uno dice, ok, ya, no me va a morder, qué sé yo. Y en ese momento, a través de la percepción de lo que está ocurriendo y del entorno, de la comprensión de este entorno, se genera internamente en la misma amígdala un switch off, es apagar la luz de la alarma. Entonces la persona puede bajar su frecuencia cardíaca, disminuye la producción de adrenalina, cortisol, etc. Pero ¿qué pasaría si cada uno de nosotros, todos los días, durante 1 o 2 veces al día, sin percatarse, pasara nuevamente por este lugar y en alguna oportunidad el perro
se soltara o saltara la reja y nos mordiera, o sea, hubiese una agresión concreta, y que posteriormente nosotros estuviéramos obligados a pasar por ahí por X motivo, donde estamos con la permanente angustia y el terror de pasar por esa calle sabiendo que quizás el perro puede volver a saltar la reja y mordernos. Eso va a generar un estado de angustia, un estado de alerta permanente, crónico. Y eso es otro de los elementos que generan el estrés postraumático crónico. Por lo tanto, todos estos efectos ambientales se traducen en una respuesta bioquímica. Y estas moléculas, como el cortisol y la adrenalina, pueden afectar directamente, por ejemplo, las neuronas. Y el flujo permanente de este cortisol y adrenalina por este estrés postraumático que se repite y se repite y se repite, puede llegar a atrofiar zonas cerebrales, lo cual se ha demostrado en resonancia magnética y escáner de, por ejemplo, veteranos de guerra, que antes de la guerra habían tenido algún examen por alguna causa, y que a posterior de la guerra, por diferentes trastornos que la han tenido, lo estudian y ven que han habido cambios en su cerebro. Y también está la buena noticia, que pueden ser reversibles, aunque se pensaba que no. Entonces, va a ser importante entender un poco este fenómeno de mecanismo, y en este fenómeno de atrofia de zonas cerebrales también puede generar disminución en las zonas de memoria. La persona que ha sufrido eventos adversos de infancia o estrés postraumático crónico puede tener efectos o alteraciones en sus funciones de memoria. Ahora, ¿dónde parte, dónde de alguna manera se basa estos conceptos y dónde empieza a analizarse lo que son los eventos traumáticos y cómo esos pueden afectar la vida de las personas? Los primeros estudios de esto, que están en algunas publicaciones, son estudios hechos en los países nórdicos. Y son más que estudios, son constataciones. ¿Qué ocurría? Que en los fiordos de los países nórdicos, de allá donde venían los vikingos, habían muchas islas y había mucha gente que vivía en estas islas que no siempre tenían buena conexión con el continente. Y como en todas partes, en estas islas y en ese mundo, que era un mundo muy cristiano, que ya en esa zona ya muchos de ellos protestantes, pero tenían algo que era común a todo el mundo cristiano, y es que las parroquias eran las que registraban los nacimientos y los eventos existenciales de los habitantes, de los parroquianos. Por lo tanto, había muchas cosas que se registraban, por ejemplo, el peso al nacer, la altura del niño, o sea, las características del niño, no solamente se bautizaban tal fecha, el nombre, los padres, todos los antecedentes, sino que también habían datos, llamémoslos físicos, que se registraban. ¿Y qué ocurrió? Ocurrió que con estos registros se vio que en algunas de estas islas, una en particular, que sufrió una gran hambruna, porque además por X motivo no pudo tener acceso al continente y al resto del país, que también tenía una hambruna, pero esto fue particularmente fuerte. Del grupo y la población que sobrevivió, se vio que en los registros de los niños que nacían, de los nietos de aquellos que sufrieron hambruna, o sea, no los hijos directos, sino que los nietos, se vio que los registros de peso y tamaño al nacer y de algunos registros físicos posteriores eran menores o más desfavorables que los registros de aquellos que habían vivido la hambruna. O sea, por algún motivo, el efecto de la hambruna en los abuelos, que fueron los que la vivieron, produjo un cambio físico en la población de los nietos de la misma isla.
todo registrado bajo las mismas consideraciones. Y eso hizo pensar que tenía que haber algún efecto heredable de este trauma que se ocasionaba en estos grupos y en esta familia, en esta zona, como este grupo aislado con seguimiento. Luego aparecieron trabajos como lo que se describió la hambruna en Holanda. Esta hambruna en Holanda no fue una hambruna natural, fue una hambruna causada por los nazis. Fíjense en los años aquí donde yo les muestro, en el 44-45. Y es una época de la Segunda Guerra Mundial donde en Rotterdam, los portuarios de Rotterdam tratan de hacer un boicot contra los nazis para, entre comillas, resistir su invasión durante la Segunda Guerra. Y los nazis deciden aislar el puerto y las miles de personas que vivían en el puerto. Con lo cual se genera una hambruna terrible, donde muere más de la mitad de la población, de hambre, adultos, niños, viejos, todo. Este evento dramático, terrible, que quedó como un evento, llamémoslo histórico, del momento, empezó a llamar la atención porque en los mismos descendientes de parte de esta población de Rotterdam, empezaron a aparecer enfermedades que no existían en su linaje hacia arriba, o en los padres o en los abuelos. Y así fue como se empezó, porque en Holanda también hay muy buenos registros médicos de una salud que ha sido históricamente estatal, se logró realizar un análisis y un seguimiento del perfil de ciertas enfermedades de la población que sufrió la hambruna, de sus hijos y de sus nietos. Y lo que se vio es lo que se vio en estas conclusiones de estos papers, que no son muy antiguos, del punto de vista nuestro, y que fueron ya a esa altura empezando a analizar profundamente este efecto, y que fueron mostrando que los descendientes de estos grupos de adultos a nivel de la segunda generación, o sea, nietos, aparecía peor manejo del metabolismo de la glucosa, o sea, prediabetes o intolerancia a la glucosa, y posteriormente diabetes. También apareció que era una población que estaba expuesta o que tenía o presentaba mayor daño coronario, con eventos coronarios como infarto o muerte. Entonces se vio que habían enfermedades crónicas cuya presencia era mayor que la población normal de Holanda en este subgrupo de nietos de las personas que sufrieron esta hambruna en Rotterdam. Y es así como empieza a sospecharse ya de manera más potente, porque ya estaba el conocimiento de la genética, ya se sabía, ¿no es cierto?, Watson y Crick en los años 50 ya habían descrito el DNA, que es nuestro código genético, y empezaron a sospechar de que había algo que no era solamente las mutaciones y la evolución humana o de la especie que generaba estos cambios y las posibles enfermedades o bondades, o la altura de las personas, o etcétera, sino que empezaron a intuir que habían otros factores que aparentemente eran heredables y que se adquirían durante la vida de los individuos. Y es así como se vio en estudios posteriores más nuevos en China y en diferentes partes del mundo, con varios miles de participantes, empezaron a ver también los efectos de otras hambrunas históricas y se empezaron a repetir los resultados. Se vio, por ejemplo, en China, que el efecto de esta hambruna generaba en la segunda generación, en los nietos, un mayor riesgo de enfermedad renal crónica, especialmente en los adultos
de sexo masculino. Y así se empezó a hacer una evaluación cada vez más, llamémosla, profunda de estos fenómenos que estaban, del tiempo real, de ahora, que estaban afectando la herencia. O sea, algo que me ocurría ahora podía ser heredable. Yo creo que todos ustedes han visto algunas películas, o ya sea de Woody Allen o qué sé yo, sobre el psicoanálisis, sobre lo que es el pueblo judío en Nueva York, donde siempre hay como un poco de historias en que hay mucho descendiente de judíos que venían de Europa, que sobrevivían al Holocausto, que tenían depresiones, y que se atribuía todo esto a las historias que les contaban ya sea sus abuelos o sus padres, sobre todo lo que habían vivido. Entonces, se percibía como que esto era un fenómeno cultural histórico que estaba afectando, entre comillas, a la historia, a la narración histórica de un pueblo. Pero se vio también que estos trastornos como depresiones, trastornos del ánimo en general, y otros, también tenían una mayor presencia en la población de, efectivamente, personas que venían de un trauma casi sin igual durante la Segunda Guerra Mundial, pero que no obedecían a la transmisión cultural de estas historias, sino que obedecían a una herencia genética de sus antepasados. Esto, al empezar a identificarse los mecanismos, se empezó también a evaluar en qué pasaba si las madres directas, o sea, ya no las abuelas, sino que las madres, sufrían eventos adversos de infancia. ¿Qué ocurría con la salud de sus hijos al nacer? Y se vio que tener eventos adversos de infancia como mamá le otorgaba vulnerabilidad, tanto prenatal, perinatal y postnatal, como también desde el punto de vista de salud, como además vulnerabilidad psicosocial a el niño o la niña que nacía. Y ellos llegaron a considerar que uno de los mayores impactos en la salud física y psicosocial del individuo tenía que ver también con la experiencia de la madre durante el embarazo. Ahora, en varios trabajos coinciden en que, basado en evidencia, dado los mayores riesgos de un montón de enfermedades, llamémoslas mentales, como esquizofrenia, déficit atencional, autismo, ansiedad generalizada u otros, durante la vida estaba asociado a eventos adversos de infancia de la madre y o también se podía empeorar con un embarazo traumático o, llamémoslo, eventos adversos del embarazo en la madre. Y ellos llegan a una conclusión bastante impresionante que dice que ellos proponen que el prenatal, el estrés prenatal, a través de los cambios genéticos generacionales, se transforma en una de las influencias más poderosas en la salud mental, luego en la vida del individuo. O sea, el acúmulo de eventos traumáticos de las generaciones anteriores se puede llegar a concentrar en ese individuo que nace de estos padres, que como veremos, ambos pueden aportar dentro de sus lineajes estas historias de trauma. Parece un poco horroroso, es bastante terrible, pero nos da luz a lo que realmente ocurre. Y dando luz a lo que ocurre, también nos da luces para ver cómo podemos prevenir
o tratar también de sanar. Vamos a la cosa ya, si esto me parece que puede haber sido un poco árido, pero vamos a una cosa ya un poco más estructural, biológica. Esto que ustedes ven acá es probablemente el centro de comunicaciones más perfecto y más impresionante que existe hoy en el mundo de los seres vivos. Y no es las antenas de telefonía 5G, no son los sistemas satelitales, es nada menos que un corte de esto que podría ser un género grueso, que es la membrana celular. Esta membrana celular, que es la cápsula, o como estas burbujas que uno hace con estos jabones que a los niños les encanta soplar y hace estas burbujas, pensemos en la burbuja, que es una burbuja también de aspecto que es lipídico, de grasa, curiosamente, la grasa que están hoy en día es como la mala de la película, pero no lo es, envueltas de grasa con todas estas, llamémoslas moléculas o estructuras tridimensionales, porque lo son, que son lo que se llaman receptores de membrana o canales de transporte. Esto que ustedes se ven acá como un túnel, no sé si se me ve la flecha, pero esto que se ven acá como un túnel son canales de transporte, y esto que se ven acá en la superficie, que tienen parte de su cuerpo, digamos, dentro de la membrana celular, son receptores de membrana. Y estos receptores de membrana reaccionan con moléculas bien específicas. Les voy a poner un ejemplo. La morfina, ¿por qué nos sirve a nosotros para el dolor? Y bueno, y puede también provocar otras alteraciones como adicción, porque los seres humanos de manera natural tenemos receptores opioides de opiáceos. La morfina es un tipo de opiáceo. Entonces, ¿y por qué? Porque nosotros producimos lo que se llaman endorfinas, que se pueden desencadenar, por ejemplo, en el momento del parto, se pueden desencadenar, por ejemplo, en ejercicio, se pueden desencadenar, por ejemplo, en un momento como una caída de altura enfrentando la muerte. Se produce una liberación masiva. Y de eso y de otras sustancias. Pero lo que les quiero decir es que para que provoque algún efecto en el ser humano, debe haber un receptor. Cuando no hay receptores, los efectos pueden ser químicos, como puede ser un ácido que actúa y daña directamente la membrana. ¿No es cierto? Un efecto que se puede llamar directo. Pero la mayor parte de los efectos, incluso con los tóxicos ambientales y otras cosas, tiene que ver con receptores afines de membrana, que al recibir o un exceso de información o poca información, lo que van a hacer es que esto, como es lo que está en la superficie, que es como la zona de telecomunicaciones de la célula, van a enviar una serie de mensajes, que son otras moléculas, que van a salir por acá por dentro hacia el resto de la célula y hacia el núcleo celular. Estas moléculas son nueva información. Aquí estamos hablando de que una información llega al receptor y este receptor manda otra información que podría haber sido en un papel escrito, como podría haber sido también una paloma mensajera. Es una manera de enviar información, como puede haber sido números 0 y 1 en una codificación de computación, información. Y esta información, que en este caso es física, va a llegar a atravesar el citoplasma y va a llegar a esta zona acá central de la célula, que es el núcleo celular. Fíjense que esta célula, esto que parece un dibujo, lo que se ve acá gris, no lo es. Es la foto de un glóbulo blanco en lo que se llama microscopía de barrido en 3D, que da la imagen 3D de esta superficie de esta célula. Fíjense toda esta especie de como de tentáculos. Y esos tentáculos, con todas estas otras cositas blancas que están ahí, lo que están haciendo es contactar moléculas que pueden ser propias de uno, que son de información, o que pueden ser moléculas como puede ser un virus, como puede ser una bacteria,
que la identifican como ajena y la tratan de destruir, y al destruirla le presentan a otras células la información para poder generar lo que se llaman anticuerpos, que son moléculas que van, entre comillas, a destruir específicamente. Pero esta célula acá, de este glóbulo blanco, tiene esto que vemos acá, que de alguna manera es un esquema que muestra cómo se va desenrollando esto hasta que llega acá una especie de doble hélice, una cosa helicoidal, que es el ADN. Esto que se ve acá, estas dos hebras celestes, que están como unidas, como en una cinta, es el ADN. Y este ADN, si uno pesca todo el ADN de las células, miren lo que les voy a decir, de todas las células humanas, y pesca de este ADN y lo estira, y lo une de punta a punta con el ADN de la otra célula, y con el de la otra célula, y con el de la otra célula, sepan ustedes que ustedes pueden hacer con todas esas hilos de doble hélice 200 veces la vuelta de aquí al Sol. Para que se hagan una idea de la complejidad y la cantidad de información que está ahí. Pero lo que antiguamente se creía, y que ahora todavía, obviamente, la gran mayoría del mundo cree, porque la información de hace 30 años, la que hoy en día es la que se cree, y la de hoy va recién a hacer efecto en la población general de aquí a 20, 30 años más. Bueno, lo que se creía era que este ADN era una situación en que quedaba predestinada a la vida del ser humano. Hoy en día sabemos que menos del 40% de lo que le ocurre al ser humano depende solo de esta información. Porque esta información que va acá, que es una codificación, que son 4 letras o 4 notas musicales, se pueden interpretar de diferentes maneras en diferente orden. Y según esas diferentes maneras y orden, van a dar una codificación para un sentido. Por ejemplo, la combinación de estas 4 letras puede significar la palabra amor, pero la combinación de estas 4 letras también puede significar otra palabra. Y así, estas combinaciones van dando el instructivo para que la célula vaya produciendo las proteínas, que son las moléculas estructurales de los músculos, de los ojos, de la piel, de gran parte de nuestros tejidos. Entonces, y de la inmunidad, de los anticuerpos, de la estructura hepática, etc. Entonces, ¿pero qué ocurre? Que esto es tan largo este ADN, que para que quepa dentro de este núcleo chiquitito dentro de una célula, estamos hablando de una cosa microscópica, necesita estar enrollado. Y por eso se ve acá como este ADN da vueltas en torno a esta cosa verde que se ve acá, que es una proteína, que se llaman histonas, y entre estas van generando un rollo que después se transforma como una especie de pelo de Rastaman, así jamaicano, y que a su vez se vuelve a enrollar para generar finalmente los cromosomas, que son estas estructuras en X. Pero acá lo que quisiera yo mostrarles, y que quizás les va a llamar la atención, son estas especies de moléculas luminosas, amarillas y verdes, que están pegadas al ADN. Bueno, estas moléculas se llaman, muchas de ellas, grupos metilo. Metilo porque son un carbono y 3 hidrógenos. ¿Y qué ocurre cuando el receptor manda una información hacia adentro de la célula? Esa información estimula una molécula, y por eso queda un poco árido esto, pero van a ir viendo que si lo van escuchando les va a hacer sentido. Una molécula se llama metiltransferasa. ¿Qué hace esa molécula metiltransferasa? Lo que hace es transmitir y pegar grupos metilo al centro de la célula, al núcleo, y se los pega al ADN. Y fíjense que hay zonas del ADN que si es que se le pegan muchos grupos metilo, no van a poder ser leídas. Por lo tanto, ese gen, que es ese pedazo de ADN que codifica para una proteína, puede quedar inhibido y puede ser un gen antitumoral. Y después le voy a mostrar una foto como una persona con una gran metilación, producto de exceso de información en la membrana celular, termina siendo un cáncer. La falta de grupos metilo, la ausencia de grupos metilo en otras zonas genéticas también puede causar daño. Por lo tanto, debe haber un equilibrio de estos grupos metilo. El exceso produce daño y la falta produce daño. ¿Por qué? Porque el ADN no se logra leer adecuadamente. Por lo tanto, el ADN no tiene vida propia.
El ADN no es un determinante, no se manda solo. El ADN lo manda la interacción con toda la información que viene del medio. Por lo tanto, el director de orquesta en toda esta historia es el individuo, sus células y el medio que lo rodea. Ahora, este medio que lo rodea es muchísimo más complejo de lo que ustedes creen. Entonces, acá en un diagrama vemos cómo está esta doble hélice con citosina, guanina, que son en el fondo las moléculas o las notas musicales, son 4 en total, acá no están todas, adenina y tiamina son las otras 2, A, T, y con eso se puede escribir, como les digo, la palabra amor o la palabra Roma, o etcétera. O sea, son códigos distintos. Y así el ADN va escribiendo este ADN larguísimo de todas las células humanas, y se va enrollando en estas histonas, se le pegan estos grupos metilo, que son los amarillos, va generando esta especie de pelo Rastaman que va armando el cromosoma. Cromosoma que, si es que en el momento de la división celular o de la herencia tiene alteraciones graves, puede producir enfermedades como la trisomía 21, que es el síndrome de Down, u otras enfermedades genéticas, pero ya de la herencia directa del material genético, no de alteraciones en la superficie del material genético, que son todas estas alteraciones de los grupos metilo, y que también pueden ser alteraciones de estas bolitas que se llaman histonas. Estas alteraciones de la superficie del DNA, no de la estructura, de la superficie, son las alteraciones que están peri-DNA, peri o epi. De ahí viene la palabra epigenética, alrededor del gen. Y un ejemplo de epigenética pura es, por ejemplo, esta abeja. Esta es la abeja reina y esta es la abeja obrera. Esta abeja reina y esta abeja obrera son genéticamente idénticas. No hay ninguna diferencia. De hecho, el huevo es igual. Lo puso una reina, huevo de obrera, huevo de reina. La única diferencia increíble es que el huevo que se va a transformar en reina se alimenta con jalea real, que es una sustancia de las glándulas parótidas de obreras jóvenes. Y además la conformación hexagonal que uno ve en la colmena, en donde se pone el huevo de la reina, tiene una conformación distinta. Por lo tanto, la alimentación y el lugar donde va a estar ese huevo interactúan de tal manera que generan una reina que es mucho más grande y que tiene la posibilidad de reproducirse, cosa que la obrera no tiene, o el zángano tampoco. Fíjense esta reina preciosa aquí con esta mancha azul, o sea, la diferenciación y el tamaño de esta reina, que solo lo llegó a estas condiciones por alimentación y el espacio donde se depositó el huevo. Y es aquí como vemos un diagrama con las diferencias, ¿no es cierto?, de el desarrollo. Por ejemplo, el desarrollo de la reina es más rápido, curiosamente, y el desarrollo de la obrera un poco más lento. Esto es para mostrarles un ejemplo práctico, directo, que para mí ha sido muy, muy, muy importante, porque es un efecto muy visual, muy real de la cotidianidad para entender el impacto que tiene en lo biológico, en lo físico, en este caso en particular, el entorno externo y la dieta. Cosa que es exactamente igual al posible desarrollo del ser humano en cuanto a sus enfermedades, su felicidad, su bienestar, etc. Aquí vemos en los vegetales la misma planta, misma semilla, mismas condiciones en las cuales crecen frente a inducción por frío o no, lo cual genera dos plantas completamente distintas, siendo genéticamente iguales. Y aquí les quiero mostrar cómo se ve un poco esta explicación en lo que son las generaciones. Por ejemplo, F1, la mamá, tuvo
expuesta a previamente a una hambruna. Esa exposición a la hambruna generó que tuviera cambios epigenéticos en todo su cuerpo. Sin embargo, los óvulos de esa mamá, normalmente cuando los traumas no son tan impactantes, en la generación del óvulo, que en un momento del desarrollo de la mujer, en el cual se multiplican, limpia. Genéticamente se limpian todos estos grupos metilo y todo lo que se le ha puesto, entre comillas, o ha contaminado o ensuciado el ambiente. Pero cuando el impacto traumático es muy largo, el sistema biológico no logra limpiar estos cambios epigenéticos o alrededor del DNA y se logran heredar. La placenta, siendo el medio de comunicación entre el embrión, feto y prenato, digamos, es otro elemento de comunicaciones. Si la mamá está bajo estrés, está produciendo cortisol, adrenalina, el bebé o las células que están multiplicando para generar al ser humano, que inicialmente son células idénticas. Piensen ustedes que el huevo se divide en dos, y esos dos son células idénticas. ¿Qué es lo que hace que estas células, este grupo de células, se transformen en sistema nervioso central, o se transformen en corazón, etcétera? Tiene que ver con la exposición a todo este fenómeno nutricional y al fenómeno incluso espacial de cómo quedan ubicados estas células y a lo que está alrededor de estas células. Bueno, todo esto obviamente depende de la madre. Y si la madre, los estímulos son inadecuados o perniciosos, va a causar una serie de daños y alteraciones fisiológicas y psiquiátricas en el recién nacido y en el adulto después. ¿Qué es esto del ambiente? Hay una palabra que se está usando en Estados Unidos en inglés que se llama exposome, el exposoma, que es en el fondo todo lo que nos rodea, sonido, luz, contaminante, alimento, aire, emociones, trato, gritos, todo, las bacterias que viven en nuestro colon, que es la microbiota, que son muy importantes, las bacterias que viven en nuestra piel, las bacterias que hay en el ambiente, todo es parte del exposoma. Incluso dentro de la alimentación, sepan ustedes que la leche, por ejemplo, que la producen las vacas para producir leche tiene que estar preñada 306 días al año. Por lo tanto, la leche de vaca que tomamos tiene una cantidad de estrógeno de vaca gigantesco. Hoy tenemos, por ejemplo, las niñitas de 10 años ya con desarrollo mamario. Las mamás desesperadas con este desarrollo muy precoz, cuando lo debería ser 13, 14 años. ¿Y esto por qué ocurre? Por la cantidad de hormonas que hay en los lácteos, por la cantidad de hormonas que hay en los pollos, por la cantidad de hormonas que hay, por ejemplo, en los salmones de criadero. Un salmón de criadero que debería crecer de este tamaño en 4 años, lo hacen crecer en 4 meses. Y una de las cosas que usan es hormona de crecimiento, que hoy en día incluso se ocupa para algunas cosas, patologías muy específicas en el ser humano. Acá la hormona de crecimiento, que tiene una forma molecular muy parecida a la humana, y a otro elemento biológico, también nuestro sistema digestivo no siempre la descompone en aminoácidos o en las partes más elementales, y a veces tiene un efecto por absorción. Ahora, esto se los muestro para que se den cuenta de lo que está acá en este embrión. Su mundo es este mundo que le otorga la madre, y su circulación y todos los nutrientes van acá por el cordón umbilical. Por lo tanto, todas las células están recibiendo la información que le está viviendo la madre. Y además, esta célula, este embrión que ya se está desarrollando, si la madre estuvo expuesta o el papá, a trauma o eventos adversos, o los abuelos, etcétera, como vemos, hay una herencia de estas circunstancias que ya vienen impresas en cómo se va a desarrollar. Para que ustedes sepan, el desarrollo de cada uno de estos órganos, el cerebro, acá el corazón, el sistema digestivo, vejiga, tiene que ver con cambios epigenéticos.
tiene que ver no con la información solamente que trae el DNA, sino que principalmente con cambios epigenéticos, que son los que podemos nosotros heredar y transmitir secundario al trauma. Imagínense lo delicado que es el tema de la epigenética. Bueno, estamos llegando como a 1 hora de clases. Esto es muy pesado. Yo creo que esto es información que no da para estar media hora más metido en esto. Quiero que dejemos ahora el tiempo que queda para preguntas, porque necesito que esto lo vayan de alguna manera incorporando. Para mí, en la medida que fui estudiándolo y en la medida que fui aprendiéndolo y en la medida que fui también recibiendo un poco esta... fue como un shock, liberador, pero un shock. Y quiero terminar con unas diapositivas más o menos rápidas. Esta diapositiva es de un investigador israelí que se dedicaba a desactivar sistemas de seguridad de los bancos. En el buen sentido, porque lo contrataban para probar todos los sistemas de seguridad. Un matemático increíble, que cuando le ofrecieron cualquier cosa en Israel, dijo, no, yo quiero, la verdad que tenía un amigo que era de la Universidad de Harvard, biólogo, genetista, y le dijo, oye, Yaniv, ¿sabes qué? Acá tus capacidades nos pueden hacer realmente avanzar mucho en la enfermedad genética y toda la cuestión. ¿Por qué no te vienes a Harvard? Bueno, se fue a Harvard y armaron un grupo de estudio y han hecho estudios impresionantes que con lo que son los genéticos actuales, con los donantes de todo, bueno, ellos han descubierto que a pesar de que se trate de hacer todo esto privado, qué sé yo, computacionalmente hoy en día está la posibilidad de la información de cruzar todo, todo, todo. Y ellos hicieron un estudio presentado en la revista Science, donde, en resumen, recogieron 86 millones de perfiles en una población con antepasado, una población de 13 millones de individuos, y ellos llegaron a la conclusión de que lo más importante en el desarrollo humano de la persona no es la información que viene en el DNA, sino que cómo se regula la información del DNA a través de la epigenética, o sea, a través de lo que experimenta o lo que vive el ser humano. Esto es liberador, puede ser también que genere temor, pero para mí fue tremendamente liberador, porque de alguna manera nos entrega herramientas para controlar o tratar de modificar nuestro futuro. Acá les quiero mostrar situaciones. A la izquierda son 2 hermanas gemelas idénticas, sin ninguna diferencia, con historias distintas. Ninguna con antecedentes familiares de cáncer, pero la hermana de la derecha, dado un cúmulo de impacto epigenético, desarrolla un cáncer, y la de la izquierda, nada. Y a la derecha vemos cómo 2 hermanas que fueron dadas en adopción sin conocerse cuando eran pequeñas y en condiciones de vida completamente distintas, se encuentran y se reencuentran en el programa de Oprah Winfrey, y bueno, cómo son también físicamente distintas, donde la hermana de la derecha tuvo un gran acúmulo de eventos adversos de infancia. Quiero que sepan ustedes que el estudio de la obesidad mórbida por Felipe Yanda fue la conversación con las pacientes y el darse cuenta de que un 76% de las pacientes con obesidad mórbida habían sido usadas sexualmente, fue el gatillo para hacer el estudio que ustedes ya conocieron de Felipe Yanda del ACE. Bueno, yo los voy a dejar con esta fotografía para que sigamos la pregunta y la conversación. Muchas gracias. Adelante, Mike. ¿Alguien quiere hacerle a James una pregunta, comentario? Dale, Diego. Sí. Buenas tardes, profe. Respecto a lo que usted estaba comentando y principalmente la exposición a estos elementos más adversos al respecto y todas las consecuencias físicas, biológicas, fisiológicas, epigenéticas, mi pregunta es, por ejemplo, ¿hay alguna manera en que esto, por ejemplo, considerando la intensidad de la exposición,
pueden haber factores protectores, por ejemplo, estar expuesto a oxitocina, estar expuesto quizás a serotonina, algún tipo de hormona o neurotransmisores que pueden ayudar a que el efecto pueda como ir siendo menos intenso o pueda reparar. No sé si es que existe algo de evidencia respecto al punto quizás más protector en base a la exposición. Sí. Hoy en día sabemos que uno de los efectos más protectores, que significa liberación justamente de oxitocina, de serotonina y todo, es el apego. Pero también hay que tener presente que genéticamente hay individuos productores de buenos niveles de serotonina y individuos que son malos productores de serotonina. Significa que generan menos serotonina, tendencia que se podría asociar a una mayor vulnerabilidad a enfermedades del ánimo, la depresión. Ahora, los medicamentos regulan todos estos neurotransmisores, por supuesto que es uno de los pilares fundamentales en el tratamiento y la reparación, pero junto con la psicoterapia. Pero en las etapas precoces o difícil, primero se identifica tardíamente y gran parte de estos eventos de tu infancia quedan muchas veces ocultos, por lo tanto no dan mucho espacio a la acción. Por lo tanto, entonces lo más probablemente importante en todo esto es generar conciencia para la prevención, fomentar todo lo que es el apego a la resiliencia del individuo que ha sufrido eventos adversos de infancia, un abuelo, un tío, el papá, quien sea, o sea, tiene que ser un apego sano, ¿ah? Muy poderoso, y la sociedad es importante, por eso que el grupo es importante, ¿ah? Hay estudios en tribu, etcétera, donde el rol maternal o paternal es un rol que se comparte. Por lo tanto, cuando son tribus sanas, los niños crecen bien, son tribus sanas en eso, todo anda mal. Así que no sé si eso contesta tu pregunta, pero sin duda que el uso de medicamentos que ayuden a regular los neurotransmisores son uno de los pilares fundamentales cuando se identifica digamos, la consecuencia y el tratamiento. No se ha visto repetidos o estudios que den suficientemente fuerza, salvo posiblemente en el litio, a que aumente la expectativa de vida. Porque como los eventos que bajan la expectativa de vida, no se sabe si el uso de estos medicamentos puede aumentar la expectativa. James, perdón, te escuchas un poco cortado. Alcanzamos a escuchar bien la pregunta, pero está un poco débil el internet, parece. Oh, resumen, los medicamentos son fundamentales cuando está hecho el diagnóstico en la terapia. ¿Se escuchó? ¿Sí? Lo principal es la prevención, el apego y el apego sano, o sea, las imágenes afectivas importantes sanas. Y que sin los medicamentos son claves en ayudar o modificar los daños expuestos, pero no se sabe si aumenta la expectativa de vida, la cantidad de años que va a vivir la persona, porque en muchos eventos adversos de infancia se ha visto que bajar la expectativa de vida incluso 20 años. Entonces lo que no sabemos es si estos medicamentos pueden recuperar esa expectativa de vida. Súper, ahí sí se escuchó, gracias. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta, comentario? Hola, a mí me gustaría hacer una pregunta. Profesor, me gustaría preguntarle el tema de la relación entre la epigenética y la microbiota infantil. Respecto, por ejemplo, al parto de la madre, un tema que me entretiene mucho. Yo leo harto este tema de microbiota y sobre todo desde que cambié mi alimentación. ¿Cuál es la relación que existe ahí entre el recién nacido? Porque he escuchado, por ejemplo, incluso que hasta los partos por cesárea son distintos, la transmisión de la microbiota, los partos vaginales, un montón de cosas, la lactancia, como que es un tema que me encuentro muy entretenido. Bueno, es muy importante. A grosso modo,
El parto normal, el niño traga flora recto-vaginal de la madre, lo cual es normal, debe ser así. Parto por cesárea, más gérmenes de la piel de la madre. ¿Ok? Parto normal, gérmenes rectovaginales, menor obesidad, menor enfermedad, menor todo. Parto cesárea, piel de la madre, más gérmenes de piel, mayor obesidad, muchas otras cosas, incluido, por ejemplo, otitis o enfermedades de los niños, o susceptibilidad a alergia alimentaria o lo que tú quieras. Si además ese niño que nació por cesárea le dan mamadera, la manipulación, gérmenes de las manos, de la piel, si le dan pecho, la lactancia materna, todo el sistema inmunitario, les hace, genera una regulación natural de su sistema digestivo con la microbiota rectovaginal, lo cual la refuerza. De manera tal que la vida del parto y la alimentación son claves en lo que puede el desarrollo no solo físico, emocional y psíquico del individuo. Profesor, disculpe, ¿podría repetir lo de la lactancia que no se escuchó muy bien? Oh, perdón, no sé por qué estoy con mala señal. La lactancia materna refuerza la relación inmunitaria del sistema digestivo con la microbiota vaginal activa durante el parto. ¿Ahí se escuchó? Sí, ahora sí. ¿Camila? Ahí está. Hola. Hola. No sé muy bien cómo plantear la pregunta o si viene un comentario, pero a mí me llama mucho la atención, y no sé si hay investigación al respecto, cuando los ejemplos son como el contrario, cuando son niños o familias que vienen de ambientes como visiblemente muy adversos, donde están expuestos como em, a muchas experiencias traumáticas en general, y como que de una familia puede salir un niño o dos niños que a lo mejor puedan desarrollarse de otra forma. Y ahí no sé si hay como explicaciones de qué puede pasar en esos espacios que son como altamente vulnerables, tal vez a nivel comunitario, a nivel de historias familiares como de trauma transgeneracional como muy largo. No sé, pero interesante también como qué pasa en esos espacios. La diferencia como los ejemplos que mostraba y que por lo que yo entendí eran como con contraste, como que uno vivía un ambiente y otro. Eso, no sé si se entiende lo que quiero plantear. Sí, totalmente. Para mí es uno de los grandes misterios de la vida. Porque uno, frente a un ambiente que sí nos modela, sin duda, la cultura, el ambiente, el cariño, todo nos modela. Pero ¿por qué algunos responden de una manera y otros responden de otra? Porque unos son más resilientes y porque otros no. Sin duda hay un elemento genético como mayor productor de serotonina, menor productor, o sea, hay varios elementos genéticos, pero ¿quiénes son los que responden mejor o peor al trauma desde el punto de vista de resiliencia? Pero lo que tú me preguntas, a mí ha sido una gran incógnita, realmente. Así que no, lamentablemente eso es parte de lo que tenemos que hacer tú y yo todos, ir investigando. Buenísimo, gracias. Nos quedamos con la incógnita entonces. Gracias, profesor. Ya, de nada. ¿Hablo? Muchas gracias, profesor. Yo tal vez, no sé si nos puede contar un poco en qué ahorita está la investigación epigenética con respecto al maltrato infantil, cuáles son tal vez algunas hipótesis que se tiene, o qué es lo que se quiere investigar hoy en día. Sería interesante escuchar en dónde está la investigación actualmente sobre ese tema. Gracias. Bueno, nosotros hemos ya, en el Centro Cuida, hemos hecho ya 2 publicaciones sobre en Europa, en que se comparten los resultados y los podemos analizar bajo otra perspectiva. Y
probablemente casi gran parte de la investigación hoy está yendo hacia la vertiente epigenética, tratando de identificar marcadores epigenéticos, así como se identificó lo que se llama el reloj de Horvath, que es un marcador epigenético para determinar la edad biológica. Por ejemplo, yo tengo 40, no, tengo 58. ¡Paf! Pero mi biología, según el reloj de Horvath, de mi metilación de ADN, es de 40 o es de 80. Esos marcadores epigenóticos estamos tratando de identificarlos para ver cuáles se asocian y en qué intensidad con el trauma. En eso estamos. Pero no, todavía no podemos tener, no hay perfiles, no hay algo que te indique específicamente. Súper, gracias. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario? Bueno, quédense tranquilos, es un tema, por lo menos a mí me impacta mucho, no solo decirlo, sino que también en sí, es como una especie de, para mí fue como una revelación en general. Medítenlo, mastíquenlo, piénsenlo. Métanse al PubMed, traten de ver los términos, porque es una de las claves para entender este fenómeno y lo que viene después, sobre todo en las clases después, de todas las enfermedades asociadas y la salud asociada a los eventos adversos. Yo creo que esta clase tiene que ver, es como la clase del conector. Así que quería agradecerles la participación y si esto se sintió muy árido o cosas que quedaron confusas, paciencia, porque todo se va a ir de alguna manera repitiendo y aclarando en el camino. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Encantado. Yo creo que lo damos hasta acá, Maite, porque no quiero cansarlos más, porque si no después lo que les diga va a rebotar, en el sentido de es mucho se recibe mal, mucha densidad. Ya. Súper, entonces nosotros nos vemos de vuelta a las 4:15 para el segundo módulo, ¿me parece? Perfecto. ¿Qué hora, Maite, perdón? A las 4:15, 4:15, ya. Gracias. en el mismo link. Perfecto. Gracias, profe. Maite, Muchas gracias a ustedes. ¿Sí? gracias, Dime. profe. Sí, mira, voy a mandar un link para que nos podamos unir a un grupo de WhatsApp los que les interesen y así podemos ir compartiendo información. Genial. ¿Mm? Sí. Súper.